Hola, ¿qué tal? Este jueves 14 de abril de 2022, como iglesia, estaremos celebrando la misa de la Cena del Señor en la tarde o en la noche. Esta misa con la cual iniciamos las celebraciones del Triduo Pascual. El Evangelio que corresponde a esta celebración está tomado del Evangelista San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: No todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un hermoso texto del Evangelio según San Juan. Yo quisiera destacar tres aspectos de este texto. El primero es cuando Jesús, ¿cierto?, muestra la grandeza de su amor. En esto que el evangelista Juan pone: Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es esa conciencia del amor del Señor. Hay una cosa muy hermosa en la teología que se llama la teología negativa. Suena feo, suena como uno podría decir: oye, qué pesimista, ¿eh? Sin embargo, la teología negativa se refiere a que es tan grande el Señor que nuestro lenguaje no alcanza para nada a expresar realmente cómo es Dios. Nuestro lenguaje humano es muy limitado. Entonces, cuando hablamos de Dios, también tenemos que negar eso que decimos en cuanto Dios es más que eso. Nuestro lenguaje no llega. Por ejemplo, la palabra Dios, a Dios le queda chica. Dios es más que Dios. La palabra amor, a Dios le queda chica. El amor de Dios es más que el amor. Por eso, cuando acá el texto dice los amó hasta el fin, es un amor que no hay palabras para expresar su grandeza. Y eso es muy hermoso. Expresado humanamente, porque Jesús es Dios hecho hombre
en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, la mejor versión del amor humano es el amor que Jesús nos tiene. No hay amor más grande que el amor de Jesús. Y nos invita a amar como Él, a aprender de Dios hecho hombre para saber ser seres humanos al modo de Jesús. Y nos muestra esa grandeza del amor para expresarnos, no hay amor más grande que el amor que Dios nos tiene. Tanto nos ama el Señor que ha dado su vida por nuestra salvación. Y una expresión pequeñita de ese amor es este gesto de lavar los pies a los apóstoles. Lavarle los pies, que era una tarea de sirvientas. Y Él lo está haciendo porque Él es servidor. Él ha venido a servir. El gran servicio por excelencia de la salvación. El gran servicio del mayor acto salvífico de Jesús, que es la muerte en cruz por amor a nosotros, por nuestra salvación. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y la resurrección nos muestra que efectivamente nos salvó. Fíjense cómo está la alegría del Tríduo Pascual que comienza con esta celebración del Jueves Santo en la tarde o noche, ¿cierto? Jesús servidor, ¿cierto? Jesús que es el mayor servicio en la cruz, y la prueba de que nos ha salvado es que resucitó. Es una cosa muy, muy hermosa que podemos ir y seguir toda la vida y toda la eternidad y no nos vamos a cansar de profundizar más y más, porque Dios es inabarcable. Miren qué maravilla eso. Dios es inabarcable. Es mucho más que todo lo que nosotros podemos abarcar. Entonces, eso es lo primero, la grandeza de su amor. Y si vamos mirando los evangelios y vamos recorriendo sus páginas, nos vamos a dar cuenta que el Señor ama permanentemente. No deja de amar. Es tan hermoso el evangelio que escuchábamos el domingo, de la pasión y muerte de Jesús, todo el tiempo amando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La mirada que le hace a Pedro, lo que le dice a las mujeres cuando va con la cruz. Expresiones hermosas de amor. Una segunda cosa, estamos celebrando en esta misa la institución de la Eucaristía. Y el servicio de Jesús tiene un sentido muy eucarístico. Él en la cruz se entrega. El sacrificio de la cruz está en la Eucaristía. Y por lo tanto, se nos invita para entrar en comunión con Jesús, ser servidores, entregarnos al servicio del reino, entregarnos al servicio de nuestros hermanos y hermanas, servir, ser servidores, lavarnos los pies unos a otros, a ejemplo de Jesús. Y que para poder formar parte del grupo de Jesús, tener parte con Él, tenemos que entender que el Señor es servidor y que nosotros, sus discípulos y discípulas, tenemos que ser servidores. Y es el diálogo que tiene con Pedro. Qué fuerte cuando Jesús le dice, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte, no podrás ser de los míos, porque no estás entendiendo una lógica del reino, que es muy hermosa, la lógica del amor, la lógica del servicio, de alegrarnos por servir. Y una última cosa que quisiera compartir, cuando en el Evangelio Jesús dice, les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Es decir, vivir al modo de Jesús, vivir amando, vivir sirviendo de un modo especial a los más necesitados, a los más desfavorecidos, a los más sufrientes. Mirar a Jesús, aprender de Él, para que sea Él quien viva cada vez con más fuerza en nuestro corazón. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Algo así, ¿cierto? Pero esa es la idea.
Bien, que el Señor los bendiga mucho en esta Semana Santa, en este Jueves Santo, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.